respuesta, el comentario del doctor Luis Torres González. Bien, si no hay entonces más participación, estamos dando la bienvenida también al doctor Coroníbal Torres Bardales, también exponente de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica. Y el doctor Coroníbal es abogado titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Sociología, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente principal en la Universidad Nacional del Callao, investigador en el área de Ciencias Básicas, Metodología de la Investigación, exponente en congresos nacionales e internacionales sobre la situación socioeconómica del Perú y en procesos de investigación científica. Vamos a invitar entonces al doctor Coroníbal Torres Bardales, a quien, por favor, le vamos a dar nuestros fuertes aplausos. En todas las universidades. Ahora voy a exponer el tema que lo he denominado la lógica del proyecto de investigación como negación del metodismo extendido. Para mi punto de vista, en investigación, la lógica no está contra la lógica. Lo que existen son discrepancias, y esas discrepancias tenemos la obligación de exponerlos en este tipo de congresos. Igualmente pienso que no hay investigación rigurosa sin proyecto de investigación riguroso, y no hay proyecto riguroso si es que este no está estructurado con todos sus elementos. Y es que este proyecto no está articulado con rigor lógico, que yo llamo lógica consistente. Si un proyecto tiene en su articulación deficiencias o tiene omisión de elementos en su estructura, entonces va a haber ciertas deficiencias cuando en las aplicaciones prácticas. Acá les demuestro un diagrama ustedes observan en este diagrama que hay 4 elementos, pero estos elementos no constituyen una estructura porque simplemente no están articulados. Sin embargo, si a los mismos elementos lo articulamos, obtenemos un cuadrado y obtenemos una cara. Pero hay una cara que no tiene un elemento. Entonces, esa persona camina, pero camina anormalmente. Este ejemplo lo relacionamos con un proyecto de investigación. Cuando el proyecto no tiene todos sus elementos lógicos, funciona, pero funciona normalmente. Es decir, al investigador de poca experiencia no le permite tener una visión científica del problema que pretende investigar. En nuestro medio y en algunas universidades, nosotros aplicamos un proyecto de investigación que para mi punto de vista no tiene todos los elementos, tiene omisiones de elementos fundamentales. Por lo tanto, esas investigaciones o esos resultados en cierta manera no tienen rigor lógico.
Pero vamos a ver, ¿qué entendemos por estructura? Nosotros entendemos por estructura a un todo articulado, donde la función de cada elemento está determinada por la ubicación que tiene dentro de esa estructura. Por eso que las ciencias fácticas básicamente tienen que investigar propiedades concretas, evidencias concretas, es decir, la estructura del fenómeno ya lo tiene de forma natural. En cambio, en las ciencias sociales y mucho más en la filosofía, esas evidencias concretas no existen. Por lo tanto, tenemos que establecer esas estructuras. Por ejemplo, si nosotros decimos libertad, la libertad es un concepto creado por la razón. Sin razón no existe ese concepto. Pero una vez creado ese concepto, la filosofía tiene que dar una explicación filosófica. Para poderlo definir y poderlo investigar en términos de rigor lógico, o sea, con argumentos bastante contundentes, consistentes, tenemos que establecer una estructura formal de libertad. Es decir, qué elementos genero para poder explicar simplemente la libertad. De aquí la investigación que todavía algunos libros no comentan sobre la construcción de estructuras formales para establecer conocimientos rigurosos en ciencia, tecnología, filosofía y humanidades. Continuando, yo diría que los elementos para estudiar la libertad serían, por ejemplo, soberanía, voluntad, inteligencia, conocimientos y normas. Bajo estos elementos definiría la libertad como la soberanía, que sin presiones ni condicionamientos cada persona decide sobre su libertad en función de su inteligencia, su voluntad, en normas y conocimientos. La libertad es decisión de vida y toda decisión de vida tiene consecuencias. Esto sería mi punto de vista estructural de este concepto totalmente filosófico para poderlo entender. Y en base a estos elementos me genero una visión científica y filosófica sobre el fenómeno. Igual ocurre con las ciencias naturales, igual ocurre con las ciencias sociales, con la diferencia de que esos elementos están naturalmente dados. Por lo tanto, esas evidencias se pueden observar, se pueden analizar. ¿Qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es una articulación de elementos principales y secundarios que establece el investigador para describir, analizar, explicar propiedades, relaciones y conexiones internas del fenómeno que se está investigando, o para determinar sus causas y consecuencias. Y el proyecto de investigación es el punto de partida para poder dar una explicación científica, rigurosa, sobre los hechos que se están investigando. ¿Por qué llamamos nosotros lógica del proyecto de investigación? Lo llamamos porque en todo proyecto de investigación hay elementos para su elaboración, hay elementos para el esquema de resultados, hay elementos para ejecutar el proyecto. Entonces, si nosotros no distinguimos este conjunto de elementos que deben estar secuencialmente establecidos, no vamos a entender con rigor el problema. Por eso algunos que sustentan su tesis de maestría o doctorado tienen dificultad, porque inmediatamente uno lo hace ver las deficiencias que tiene su tesis. Los elementos para elaborar el proyecto son: primer elemento es indispensable, selección del problema. ¿Por qué? Porque los hechos están dados, las leyes y principios están dadas. Lo que hace el investigador explica el cómo y el por qué de los hechos,
y el fundamento de las leyes, de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Para ello tiene que elaborar un proyecto de investigación. Pero esta selección natural tiene dos tendencias técnicas. Primero tenemos que hacer la selección general del problema, porque todos los problemas tienen estructuras genéricas, y luego tengo que hacer una desintegración mental de ese problema en programas, subprogramas, líneas de investigación, y de esas líneas se derivan uno o más proyectos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no realiza la selección general? No está teniendo un conocimiento genérico del problema, está teniendo un conocimiento muy superficial en cierta medida, porque el conocimiento genérico de un problema permite ¿qué? Permite tener mejor visión científica del problema que vamos a investigar. A esa selección específica viene a ser el título de investigación. Este título de investigación debe tener precisión matemática. Yo no estoy de acuerdo con el llamado número de letras, que el 15 debe tener más o menos. Eso no es lógico. Lo que sí es lógico, que el título debe tener una precisión matemática. ¿Qué implica eso? Implica que la relación de variables que se van a investigar deben estar relacionadas con mucho rigor lógico. En consecuencia, los títulos que se parecen a un párrafo, para mí, no tienen sentido. Segundo elemento, la definición. Yo no puedo investigar un problema si es que no lo he definido originalmente a ese problema. La ciencia, señores, se desarrolla en base a conceptos teóricos exclusivos y excluyentes. Esos conceptos teóricos se empiezan a pensar en este elemento. Un concepto teórico puede revolucionar la ciencia, por ejemplo, como ocurrió con el oxígeno. Ese concepto que hizo, revolucionó la química, lo puso de pie. El concepto de plusvalía revoluciona la economía clásica. Y así, estos conceptos son muy importantes. Y aquí constituye el primer aporte del investigador. El tercer elemento de un proyecto es la justificación del estudio. Pero la justificación de un estudio tiene que hacerse por la naturaleza del problema, por la magnitud del problema, por la trascendencia del problema, por la vulnerabilidad del problema y también por sus efectos, que puede ser metodológico, económico, sociopolítico, teórico, etc. Todo problema tiene naturaleza, todo problema tiene magnitud, todo problema tiene trascendencia y todo problema tiene vulnerabilidad. Si esto no se conoce, entonces todavía no tenemos visión clara de lo que estamos investigando. En la práctica, ¿qué vienen haciendo? Justificación teórica y justificación práctica. Eso yo lo llamo el metodismo, que voy a hablar más adelante. El cuarto elemento es planteamiento del problema. ¿Pero qué significa plantear un problema? No es tomar datos del interés y ponerlos. Plantear un problema significa tener la visión científica del problema que pretendo investigar. Para ello, tengo que saber cuál es la naturaleza del problema. Y la naturaleza del problema implica determinar las propiedades más sustantivas de las secundarias. De lo contrario, muchas veces se observa que ponen cuestiones secundarias en vez de las fundamentales, en vez de las sustantivas. Luego, en este planteamiento, voy a configurar objetivos, preguntas, hipótesis, métodos, técnicas. Los voy a configurar para poder, bajo el principio metodológico de la determinación de los métodos en función a la naturaleza del problema, voy a sistematizarlos con mucho rigor. Luego tenemos el marco teórico y conceptual de referencia. Señores, no funciona el marco teórico en forma independiente. Solo funciona en correlación con el marco conceptual.
Cuando uno lee una teoría científica, toma posición sobre ella, lo acepta, la rechaza, la perfecciona o la desarrolla. Entonces, ese tipo de concepción que uno tiene es el marco teórico, la teoría, pero lo que yo defino es marco conceptual. Si yo quiero hacer un trabajo de campo, especialmente la ciencia social, inclusive la ciencia natural, tengo que observar los hechos, tengo que analizar la cantidad de datos estadísticos que existen sobre los hechos. Eso, lo que se ve en las tesis, no se da precisamente porque algunos profesores de metodología siguen con esta estructura de proyecto que empieza con el planteamiento del problema. ¿Cómo plantea un problema si es que no lo he seleccionado previamente? Primera pregunta. Segunda pregunta, para usted, señor, ¿qué significa plantear un problema? Luego el último elemento es, entramos ahora a los elementos para ejecutar el proyecto. En forma de una lógica muy estricta, muy rigurosa, el problema no se ejecuta en su totalidad. Lo que se ejecuta es la investigación. Y la investigación se ejecuta demostrando y comprobando la hipótesis. Y ahí hay una serie de deficiencias cuando se formula la hipótesis. Porque para mucha gente, o para algunos, dicen que la hipótesis es una respuesta, cuando totalmente es falso. El séptimo elemento del proyecto es la agenda de trabajo, es decir, el tiempo que demanda la ejecución del proyecto. Este tiempo se determina en base de 3 principios: la complejidad del problema, la dedicación del investigador a la investigación y los asistentes de investigación. Los problemas más complejos son más rigurosos, necesitan más tiempo. Pero ¿cómo determino un problema complejo? ¿Cómo determino un problema menos complejo? El problema que estoy investigando, ¿qué grado de complejidad tiene? Tengo que saber. Si no lo sé, todavía quizás no lo entiendo con mucho rigor lo que estoy investigando. Luego tenemos los materiales y métodos. Toda investigación necesita materiales, especialmente las de ciencias naturales, y los métodos son su aplicación para utilizar estos materiales. Y luego tenemos el presupuesto. El presupuesto es precisamente para la ejecución del proyecto, porque un proyecto puede ser vulnerable porque no tiene dinero. En una universidad puede haber científicos o investigadores de mucho nivel, pero no tienen los dispositivos de producción de efectos teóricos. Los dispositivos de producción de efectos teóricos, ¿qué cosa significa? Laboratorios actualizados, bibliotecas actualizadas, centros de cómputo con programas bastante de última generación. Si eso no se tiene, entonces, ¿de qué la culpa? Habiendo investigador, habiendo gente de calidad. O sea, la investigación tiene un conjunto de relaciones, un conjunto de variables que tienen que caminar simultáneamente, y solamente caminan simultáneamente cuando existen políticas de investigación en la universidad. Luego tenemos elementos del esquema de resultados. A esto lo denomina informe final. Aquí ahí veo una cosa con la cual yo discrepo, es que los resultados de la investigación son consecuencia de la demostración y comprobación de la hipótesis. No es lógico que estén presentando resultados de la investigación con la misma estructura del proyecto, agregándole un capítulo de resultados y discusión de resultados. Una cosa es la estructura del proyecto y otra cosa es la estructura de la tesis. Acá nosotros hablamos en estructura de tesis, en la tesis, capítulos fuera y dentro de variables, para establecer una estructura lógica de presentación de resultados. Este es un consolidado, el cuadro que están viendo, donde hay
11 elementos principales y el resto son elementos secundarios que están debidamente interconectados, interrelacionados. El concepto, ¿por qué llamo metodismo? Debía ser también metodismo reproducido. Llamo metodismo porque en gran cantidad de instituciones aplica un proyecto de investigación que no tiene todos los elementos en su estructura. Por ejemplo, eliminan la selección del problema, eliminan la definición del problema, confunden el planteamiento del problema con la justificación del problema. A eso llamo metodismo, y esto se va extendiéndose, porque muchas personas que estudian las maestrías y doctorados, eso es lo que le enseñan. Y cuando ustedes eso dicen, así me enseñaron, y ahí tienen razón. Pero uno como jurado a veces se pregunta internamente, pero tú eres investigador, pues. Este metodismo extendido que llamo es negado por una estructura de un proyecto de rigor lógico, porque no se podría mantener una estructura donde al alumno no le prepara como investigador, no lo forma como investigador. La investigación se hace investigando, se forma haciendo investigación, pero para ello tiene que tener un amplio conocimiento de la teoría metodológica, dentro de ellos el conjunto de principios de investigación metodológica, el conjunto de principios de clasificaciones, que si no se conoce, sencillamente a veces puede haber dificultades para estructurar conocimientos en el cual está investigando. Acá tengo un ejemplo de una estructura metodista. Primer punto, parte, planteamiento del problema. Esa es la pregunta. ¿Cómo plantea un problema si no él es seleccionado previamente? Los problemas son los hechos. Y además de eso tengo que conocer teoría, lo que significa un problema. ¿Qué es un problema? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es un problema complejo? ¿Qué es un problema menos complejo? Entonces, esas teorías no existen. Inclusive libros que tienen bastante acogida en el mercado, tienen esas deficiencias. Luego hablan de la determinación del problema. Sí, pues, los hechos están dados. No se generan problemas. Desde el punto de la lógica se seleccionan problemas. Y luego habla de formulación del problema. Aquí es otra cuestión que la discrepo fuertemente. Para ellos el problema es una pregunta. Eso relativamente es falso. Yo pongo el problema, investigación, la evasión del impuesto general a las ventas por las sociedades mercantiles del distrito de San Miguel, 2017. ¿Cuál es el problema? La evasión del IGB. ¿Cuál es su problema que habla ahí? No existe. Desde el punto de vista real no existe. Pero si yo digo, el problema es una pregunta, y yo genero 20 o 10 preguntas que para eso es el problema. La pregunta sí se utiliza, se plantea en función a la estructura del problema, en función a cada uno de los elementos del problema. Pero la pregunta me lleva solamente a investigar un aspecto específico de uno de los elementos del problema. Empezar, por ejemplo, diría, ¿qué es la evasión de impuestos? Es una pregunta. Me orienta solamente a investigar ese aspecto, esa definición. Puedo utilizar diccionarios, teorías, pero lo fundamental es establecer la teoría propia. Sería otra pregunta. ¿Cuáles son las modalidades de la evasión? Me lleva a investigar esas modalidades. Otra. ¿Cuál es la magnitud? Me lleva a investigar datos estadísticos. Pero decir que el problema es una pregunta es bastante cuestionable.
Luego también plantea la justificación legal, teórica. Bueno, cada investigador justifica, para mí, en función de la naturaleza del problema, en función de la magnitud, en función de la trascendencia y en función de la vulnerabilidad. Luego hablan del marco teórico, dicen antecedentes del estudio, definición de términos básicos. Por ejemplo, en el posgrado yo tengo mis dudas en eso. Luego hablan de variables, hipótesis. Primero pone la variable, después pone la hipótesis. Bueno, no sé si es lógica. Luego ponen el problema de la metodología. Señores, la metodología son todos los conocimientos que involucra, empezando por método, técnicas, estrategias, instrumentos, procesos metodológicos. Cuando